Bienvenidos a Dimensión Jurídica y Pericial, el espacio donde la educación, la comunicación y la cultura de paz se encuentran. Conduce la maestra Diana Navarro, desde la Asociación Nacional de Locutores de México. Hoy nos acompaña un invitado con una amplia y sólida trayectoria en el ámbito político, social y de la administración pública, el doctor Victorino Apodaca García, politólogo, consultor político, conferencista y promotor del desarrollo social. Licenciado en Ciencias Políticas, con especialidad en Gobierno y Administración Pública, nos acerca al mundo de la política de manera sencilla y clara. Miembro fundador del Instituto Municipal contra las Adicciones Pachuca, autor del libro Cómo entrar al mundo de la política y actualmente regidor del municipio de Tula de Allende, nos comenta de manera franca el impacto social del gobierno. En esta emisión abordamos temas claves como ¿cuál es el verdadero impacto de la política en la vida cotidiana? ¿Cómo se construye el liderazgo con responsabilidad social y compromiso ciudadano? Descubre la política desde una visión cercana y sencilla que nos ayuda a ser líderes en nuestro entorno. Síguenos en nuestras redes sociales como Grafoperfilación Dimson y escucha nuestros episodios en Spotify bajo el nombre de Grafoperfilación, la personalidad al desnudo. Recuerda, todos los jueves a las 5 de la tarde, acompáñanos en vivo a través del YouTube de la Asociación Nacional de Locutores de México, porque en esta dimensión estamos todos. Gracias a Dios, a la vida, al universo. Gracias por coincidir. Un año más y esperemos, porque así tiene que ser, escrito está, de salud, amor, éxitos, felicidad y todo lo bonito que venga en nuestras vidas, pero sobre todo por coincidir. Muchísimas gracias. Hoy tenemos un invitado de honor. Es alguien que quiero, admiro y respeto mucho. Y bueno, pues antes de presentarlo, quiero mandar un afectuoso saludo a mi confraternita, mis hermanos templarios de la Orden Templaria de Milán, Italia, en México. Muchísimas gracias. Ahorita voy a estar mencionando a varios de mis hermanos y bueno, pues muchísimas gracias, la Orden Templaria, honor y temple, muchísimas gracias. Pues vamos a empezar porque tenemos un invitado de honor. El doctor Victorino Apodaca García, politólogo, y vamos a hablar, voy a estar comentando poco a poco acerca de su gran trayectoria, porque bueno, yo creo que lo voy a mencionar poco a poco, público, porque si lo menciono de un jalón, sí me tardo como 20 minutos o la mitad del programa. Es mucha la experiencia, es mucha la trayectoria de nuestro doctor Victorino Apodaca, porque tiene muchísima experiencia en esta parte como politólogo. Ustedes ya vieron el video de inicio de presentación. Ahorita voy a estar hablando muchas cosas de nuestro invitado. Y bueno, por situaciones específicas del tráfico, porque viene de Pachuca a Hidalgo y el tráfico está bastante complicado, pues se tuvo que estacionar en un lugar estratégico para poderse conectar y estar con nosotros, pero lo vamos a invitar desde luego una vez más para que esté aquí en cabina con nosotros. Doctora Apodaca, muchísimas gracias, muy buena tarde. Buenas tardes, maestra. Discúlpeme, antes que nada, ¿sí se escucha bien? Sí, muy bien. Discúlpenme que el tráfico está terrible. Yo vengo del Estado de México. Había un accidente, yo vengo por la México-Querétaro, me tuve que meter por el Mexiquense y aquí entrando por Indios Verdes, aquí adelantito me estacioné para estar puntualmente en el horario, pero yo espero que terminando la alcance para saludarla porque además le traje mi libro. Muchísimas gracias, querido hermano. Pues vamos a hablar de todo un poco, es mi hermano templario, vamos a hablar de todo un poco. Y primeramente, esta parte, ¿qué es un politólogo? Porque varios de mis alumnos en Derecho, en Criminalística, Criminología, sobre todo los de los primeros cuatrimestres, me decían, bueno, sí, pero ¿qué hace un politólogo? ¿A qué se dedica el politólogo? ¿Qué estudia? Sí, claro. Yo estudié ciencias políticas. Quiero diferenciar dos cosas. Una es ciencias políticas y hay otra carrera que es ciencia política.
Las ciencias políticas se apoya de otras ramas, como el derecho, la administración pública, las finanzas, se apoya de diferentes ciencias. La ciencia política como tal estudia al poder, al gobierno específicamente. Y bueno, desde los clásicos, ¿no? De Sócrates, Platón, etcétera, etcétera, hasta los más recientes, bueno, no tan recientes, 1500 por ahí con Nicolás Maquiavelo, etcétera. Entonces, quienes estudiamos ciencias políticas se nos conoce como politólogos. Nos podemos dedicar a diferentes cosas. Sí puede ser a la política, desde luego, porque tienes un fundamento, tienes un sustento y la preparación, pero te puedes dedicar a los medios de comunicación, a hacer análisis político, a escribir, en fin, una serie de ramas, a relaciones, al servicio exterior mexicano, en el Congreso de la Unión, asesorar legisladores, etcétera. Es un sinfín, pero básicamente el politólogo es el que estudia ciencias políticas. Ok, y sobre todo porque sí, en esta parte voy a estar hablando un poquito de tu trayectoria. La verdad es muy extensa y sí, nos habla también que eres maestro en gestión pública, tienes diplomado en marketing político, diplomado en políticas públicas, catedrático en ciencias políticas, pero para los chavos, vamos a hacer este programa de política específicamente para chavos, que sea muy digerible, muy entendible para todos, porque a lo mejor como catedráticos, como docentes decimos, lo entendemos, pero finalmente para los chavos, porque qué importante es que los chicos desde ahorita sepan de política, una clara política, que lo sepan de una manera muy diáfana, muy, muy sencilla, a modo de que la puedan ejercer, puedan omitir su opinión, pero con conocimiento de causa. Y si me permites rápidamente, nos saluda el licenciado Ortiz, dice muy buenas tardes al invitado y bueno, para una servidora, muchísimas gracias. Y dice, porfa. Politólogo estudia el poder. El politólogo estudia el poder y los diferentes sistemas de gobierno. Va de la mano con la materia de sistemas jurídicas contemporáneas. ¿Sí es correcto? Es correcto. Perfecto. Ahora sí, muchas gracias, licenciado Ortiz, y ya esperamos que pronto estés con nosotros. ¿Qué pasa aquí, doctora Apodaca? ¿Cómo le explicamos a los jóvenes de la política para que ellos la puedan identificar, pero de manera muy tácita? Sí, mira, primero lo que te tendría que decir, maestra, es que cuando hablas de política o políticos, los jóvenes se espantan, no les agrada el concepto. Hay una mala calificación para todos los que nos dedicamos al tema político por diferentes factores. Y además porque regularmente pues son los partidos quienes nos quieren involucrar directamente, que es en el sistema de partidos en México, pero ellos pueden hacer política, de hecho lo hacemos todo el tiempo, lo hacemos en la casa, lo hacemos en nuestra universidad, lo hacemos en nuestro trabajo, todo el tiempo hacemos política, pero sí el joven se espanta un poco. Pero si partimos desde el concepto de política, desde los griegos, los romanos, pues las polis, que eran las ciudades donde vivían un grupo de ciudadanos, pues de ahí surge el concepto de política, porque la polis, en la ciudad, todo aquel que quisiera servirle a su ciudad se le conocía como político. Ya después existió otro concepto de democracia, ¿no? Del demos, del pueblo y del gobierno, cuando la gente se involucra y participa en el gobierno, pero específicamente el político es el que le sirve a su ciudad, a su pueblo, a su estado, a su municipio, a su colonia, aunque no estés en algún partido político. Pero yo te diría una cosa muy interesante, específicamente hablando de jóvenes. Los grandes cambios que se han hecho en el mundo, en todo el mundo, ha sido por jóvenes. Claro. Son los jóvenes los que han hecho esos grandes cambios, e inclusive te voy a decir algo, esos grandes cambios que se han hecho nunca han tenido presupuesto. Han sido por una gran idea, ha sido porque encontraron un problema y le buscaron la solución, etcétera. Entonces, yo te diría que es muy importante que conozcamos algunos datos. Por ejemplo, en México, entre 18 años, que ya es cuando el joven vota, cuando ya es ciudadano, hasta los 35 años, que a mi parecer sigue siendo joven, desde los 18 a los 35, somos el 48% del padrón electoral. Es decir,
La mayoría de votantes en este país son de jóvenes. Imagínate, maestra, si los jóvenes participaran en política y se pusieran de acuerdo y dijeran, a ver, esta es nuestra propuesta para, un ejemplo, la presidencia de la República, en automático nadie los alcanzaría, ni entre todos los partidos juntos. Entonces, lo que te quiero decir desde este dato específico es que tienen un poder impresionante, insisto, porque son mayoría en el padrón, pero tienen otra cosa que son las ideas. Regularmente, y eso lo estudian algunas materias, el adulto mayor ya no se presta mucho a los cambios, ya dicen, bueno, pues yo nací siendo de este partido, de esta religión, le voy a un partido de fútbol X, soy de este equipo de fútbol, y ya no cambian, pero el joven sí, el joven es más moldeable, se presta a las ideas. Y otra cosa muy interesante que yo invitaría a los jóvenes que participen en política desde donde quieran, que hoy estamos viviendo un mundo que los adultos entendemos muy poco. Bueno, yo estoy entre joven y adulto, pero los adultos entienden muy poco. Los jóvenes hoy en día crecieron con la tecnología. Claro. Hoy, por ejemplo, los jóvenes tienen mucho conocimiento tecnológico que hoy en día, por mencionarte un ejemplo, la inteligencia artificial, que un adulto entiende poco, ellos la entienden perfectamente, y que es el futuro, no de nuestro país, del futuro del mundo, la tecnología. Entonces, yo te diría que es bien importante que los jóvenes se involucren y participen. Ahora, en México, ¿cómo pueden participar los jóvenes? Pues hay un sistema de partidos políticos en donde son diferentes ideologías, de centro, de derecha, de izquierda, o sea, hay un sinfín de ideologías en donde ellos se pueden identificar o no. Yo te diría que ellos se pongan a reflexionar, a estudiar un poquito del sistema de partidos y digan, bueno, yo soy como que de derecha, o yo soy como que de izquierda, yo soy de centro izquierda, yo soy socialdemócrata, un poquito, y ellos puedan definir si lo quieren hacer a través de un partido. Hay otra, en México también el sistema, hay otro tema que es el candidato independiente, por mencionarte un ejemplo. Lo pueden hacer participar, si les gusta la política, no directamente en un partido, lo pueden hacer de manera independiente, y también hay reglas para participar, pero bueno, ahí ya te estoy hablando cuando es a través ya para un cargo de elección popular, pero pueden iniciar con el tema ambiental. Hoy el mundo está viviendo un tema ambiental complicado, y hay jóvenes que participan desde ese lado, hay jóvenes que les gusta el tema de las mascotas, hay quien les gusta el tema del deporte, hay quien les interesa el tema de la cultura, o sea, son diferentes temas en donde ellos se pueden ir involucrando, y como te digo, todo aquel que les sirva a su ciudad, a su estado, a su municipio, ya está haciendo política. Entonces, yo les diría a los jóvenes, no se espanten, no todo lo político es a través de los partidos y lo que vemos en las cámaras de diputados, los pleitos que se avientan ahí en los partidos políticos. Muy malamente, porque quieren poner, nosotros aquí en este programa no pretendemos hablar en ese sentido de ese tipo de política o de religión, no, de ninguna manera, pero sí llama particularmente la atención, y me gustó mucho que, por ejemplo, mis alumnos me decían, cuando les hablé de ti, les hablé de tu libro, me decían, ¿y por qué no lo invita para que nos diga qué es la política, cómo es la política? Me parece y considero que sí hay una avidez por parte de los chicos de saber cómo introducirse, cómo empezar estos primeros pasos a la política, porque muchos, y es cierto, lo veo hasta en TikTok, ahorita estamos haciendo una investigación específica de la personalidad y demás, 1000 cosas a través de esta plataforma, pero hay muchos chicos que tienen ese ímpetu, esa avidez, pero muy probablemente no están bien encausados, o en sus escuelas no les han dicho cómo, porque hay bastantes que no sabían que existe esta carrera, el politólogo y demás. Entonces, aquí yo tengo un mensaje, no voy a leer el mensaje porque es bastante largo, pero una de esas preguntas de un chico de derecho, José Luis Torres, pero es de primer cuatrimestre, y dice, que nos diga su invitado cómo desde la política podemos ser líderes pero efectivos. Me gustó mucho esa pregunta, y aparte, dio una pequeña reflexión que más adelante la
la estaré comentando, pero ¿cómo ser líderes usando la política? Sí, mira, de hecho hay muchos tipos de liderazgo. Está el liderazgo carismático. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Ese liderazgo carismático es el que le gusta convivir con la gente, que le agrada a la gente, que socializa mucho. Luego hay otro tipo de perfil que es el perfil técnico. Es el técnico es el que le gusta hacer proyectos, programas, son más de escritorio, pero les gustan la política. Y luego hay otro perfil que es el perfil político, es el que le gustan los acuerdos, las negociaciones, inclusive a veces ellos te resuelven un problema en una sentada, ¿no? Hasta en unas cervecitas con alguien y te lo resuelven. Entonces, lo primero que yo diría es que identifiques qué tipo de perfil tienes. Hay personas que tienen hasta los tres, son carismáticos, son técnicos y son políticos. Una vez que identifiques tu perfil, qué tipo de perfil tienes, busca más o menos en dónde introducirte. Te voy a poner un ejemplo. Yo cuando estudiaba la carrera, yo hice mi servicio social en la Cámara de Diputados y luego hice mis prácticas en el Senado de la República siendo estudiante. Entonces yo me fijaba mucho en el tipo de liderazgos que habían en los debates y demás, y yo de ahí como que me fui forjando como para dónde, ¿no? Una vez que él defina su perfil y también decida desde dónde quiere hacer política, que lo quiero hacer aquí en mi escuela, siendo el líder de estudiantil o de los jóvenes o el jefe de grupo, o me quiero acercar a algún partido o inclusive alguna dependencia de gobierno, cuando lo hagas, para que tú seas efectivo, mira, te voy a dar un dato antes de que te responda eso. La revista Forbes acaba de hacer un estudio, bueno, hace un par de años a nivel mundial, en donde los estudios arrojaron esos datos, que las personas creemos que podemos cambiar el mundo con grandes ideas. Sí, sí es importante las grandes ideas, pero ellos identificaron que hoy en día no es con grandes ideas con lo que puedes cambiar el mundo. Sí es un buen inicio, sino encontrando el problema y buscándole la solución. Por ejemplo, si hoy el problema en el mundo es un tema, el agua, ya no hay agua en el mundo, entonces tenemos que ver cómo vamos a solucionar el problema del agua en los próximos años. Si vemos que el problema es medioambiental, ¿cómo vamos a solucionar? Entonces, para que tú seas efectivo en el ámbito que te encuentres de la política, 1, identificas tu perfil, según lo que yo creo. 2, busca qué problema quieres solucionar. No entres a la política pensando que te vas a enriquecer o que los políticos hacen dinero. Ha pasado, pero los que han hecho ha sido por temas de corrupción, ¿no? Busca qué quieres solucionar. Y 3, una vez que participes en algún partido político, en alguna organización, en lo que tú quieras, hazlo con muchísimas ganas. Entrégate siempre a los proyectos, a cualquier proyecto al 100%, y disciplínate. Porque, ojo, tú puedes tener mucho talento. En México hay muchísima gente talentosa, muchísima en todos los aspectos, pero a veces lo que nos falta es la disciplina. Entonces, si te comprometes a un proyecto, hazlo con todo tu corazón, con todas tus ganas, con todo tu deseo, y ese va a ser el éxito en la política y en donde quiera que te desempeñes. Me gusta mucho y quiero que rescatemos esta parte donde dices, es que existe en esta materia diferentes tipos, diferentes perfiles, ¿no? Como bien lo dice el licenciado Ortiz, el líder es la persona empática con la sociedad, sí, y nos gustaría que fuera de esa manera, pero a veces tenemos ese líder proactivo, sinérgico, pero también el líder negativo, el líder que digo, ojalá que ya hablemos en otro momento de esto, pero el líder que no permite, se dice ser líder, pero a lo mejor no permite tanto, ¿no? Ahorita el mensaje que me mandan, que no permite que alguien más escale de alguna forma. Entonces, uno de los alumnos dice, ¿qué significa cuando dicen políticamente, hay que ser políticamente correctos? ¿Qué significa? ¿Tiene que ver con la política o es nada más un comentario aislado? Así lo pregunta. Ajá, pues es que en política sí tiene como todas las carreras, no sé,
los arquitectos, ¿no? Tienen tecnicismos, tienen sus propias palabras, y que solamente ellos entienden. En política también sucede a veces eso, hay reglas no escritas. Acuérdense, en el derecho lo que no está prohibido está permitido, en la administración pública solamente lo que está escrito es lo que puedes hacer. Entonces sí hay palabras, como decimos en México, te digo Juan para que entiendas Pedro, ¿no? Que entre políticos entiendes esos tecnicismos, pero básicamente esa de que políticamente correcto es, te voy a decir, no estoy de acuerdo con lo que tú estás pensando, de hecho a lo mejor yo pienso totalmente diferente, pero voy a buscar las palabras exactas, pues para que no tengamos conflicto ni tú ni yo. Básicamente, yo te diría en palabras más o palabras menos, es venderte el cuento, ¿no? Claro. Que es uno de los problemas que hemos tenido en este país, que por querer quedar bien con todos, te digo algo que te haga sentir bien, te lo digo políticamente correcto, aunque no sea la verdad. Entonces yo preferiría que te digan la verdad, lo que es, esto sí se puede, esto no se puede, a que te dé una respuesta que es la que tú quieres escuchar, aunque no sea lo correcto. Claro, y fíjense que, bueno, el doctor Apodaca como servidora, que somos docentes universitarios, a mí me parece fabuloso que los alumnos hagan cualquier tipo de pregunta, porque muy apenado el alumno dice, si es una pregunta tonta, no la haga. No, es que no hay preguntas tontas, lo hemos dicho siempre. Y si para ti resulta importante saber esto, pero por supuesto que vamos a hacer a lo mejor, y muy probablemente muchos de aquí del público y de los podemos identificar, ¿verdad?, qué significa esa palabra, pero si alguien tiene esa duda, con mucho gusto la trabajamos. Y alguien más dice, otro de los alumnos, este es de criminalística, y dice, ¿qué opina el invitado como político y como politólogo y como maestro en gestión pública? ¿Qué opina de los extranjerismos en el vocabulario en la política? Qué buena pregunta. Por ejemplo, algún ejemplo de extranjerismos y del vocabulario, algún ejemplo. Yo conozco digo, es uno de los alumnos y lo conozco, y de repente sí comenta que ya estamos hablando, desde luego en español, pero ya hay mucho tecnicismo, mucho vocabulario también en inglés, y en ocasiones los chicos, porque yo siempre les digo, háblame en español, ¿a qué se refiere? No, es que ahora se dice así, agarra la onda, pues nosotros hablamos así, pero este chico es así tal cual, dice, que nos diga su invitado, ¿qué opina de los extranjerismos, las palabras, ¿no? Las estamos incluyendo en nuestro idioma, que muchos, a lo mejor nosotros, porque en este caso convivimos con muchos chicos, pero he de ser honesta, si yo no fuese docente universitaria, a lo mejor no entendería ciertas cosas de cómo hablan los chicos, sus formas, sobre todo ese vocabulario, porque bueno, pues estamos ahí y a veces involuntariamente escuchamos, pero tiene razón. Sí, claro, es que mira, maestra, y al chico, al que está haciendo esta pregunta, uno de los problemas, bueno, te respondo algo que comentaste antes y ahorita esto. Sí. En México tenemos algo que comentabas de por qué se ponen el pie, antes de que se me olvide y te contesto esto. Eso es muy dado de Latinoamérica. Acuérdate que existen 3 grandes culturas, algún autor habló del trigo, del arroz y del maíz, ¿no? Los del trigo, la cultura de competencia, Estados Unidos, Europa, Canadá. Los del arroz, la cultura de la colaboración, los asiáticos, ellos se ayudan, y la cultura del maíz, que es la dependencia de México hacia abajo. ¿Qué nos hace diferentes? Que los de colaboración, que son los asiáticos, cuando alguien quiere crecer, se ayuda, el otro le ayuda y quieren que el vecino tenga una buena casa, bonita, para que también su casa se vea bonita y todos crezcan. Los de competencia son Estados Unidos, Canadá, Europa, que siempre quieren ganar y desde chiquitos tú tienes que ser mejor. Pero el problema que tenemos en México, y que comentabas hace un rato que no nos ayudamos, es porque somos de la cultura de la dependencia,
de depender siempre de lo que dice el otro, ¿no? Oye, estoy haciendo bien esto en política, no, ¿por qué? Pues porque yo lo digo, ¿no? O en los programas como Bailando por un Sueño, ¿no? Si alguien dice que bailaste bien y ya hace llamadas y marca, eres exitoso, y si no, no, o que cantes, ¿no? Y a lo mejor puede ser un excelente bailarín o un excelente cantante, pero siempre dependemos de los demás, entonces en México eso nos limita. Y el otro tema de los extranjerismos es que en México no se ha profesionalizado el tema del político. Por mencionar un ejemplo, que el país más cercano aquí en Estados Unidos, ahí quien aspira a ser legislador tiene que hacer una carrera política, no importa si es empresario, si es comerciante, lo que sea, pero sí se tiene que preparar al respecto, inclusive en el debate y en otras cosas. En Asia, si un político lo descubren haciendo corrupción, literal lo matan o le cortan la mano, son como leyes muy drásticas. Entonces en México tú puedes hablar como quieras, te puedes expresar como quieras, te puedes confrontar con quien quieras en la calle, no importa el partido, o te puedes decir, agarrarte a golpes en el Congreso, y no hay alguien, no hay una ley que diga, eso no se puede hacer, porque eso es mal ejemplo hasta para los niños. No te puedes expresar así, porque tú eres un representante de un estado, de un país, de un municipio. Entonces creo que sí tendríamos y sí tenemos que meter algunas iniciativas de ley que no sean ocurrencias y que sí vayan formando a los políticos para que en verdad sean profesionales. Por ejemplo, si alguien quiere ser en un municipio, por ejemplo, que llegas a través de una planilla, lo que hace el candidato de repente, o los candidatos, buscan al líder del tianguis, al líder del sindicato, al que avienta votos, pero y ya cuando llegan al gobierno no tienen ni idea de lo que es la administración pública, llámese municipal, estatal o federal. Entonces sí tenemos ya que legislar al respecto para que mínimamente el Instituto Nacional Electoral les haga oye, ¿qué quieres ser diputado? Tienes que tomar un curso, y una vez que tomes el curso puedes irte a contender por el partido que quieras, pero ya tienes conocimientos básicos. Entonces sí tiene que haber un mínimo de profesionalización, porque de lo contrario vamos a seguir improvisando, y por eso es que se desaniman los jóvenes, por los tipos de políticos que de repente pues encontramos en nuestro país. Y es que te adelantaste, querido doctor Apodaca, te adelantaste, porque sí, efectivamente, una de las chicas, una de mis alumnas de criminología dice, no hay quien les ponga un alto, no hay quien de alguna forma les diga, eso está mal, e incluso haya una sanción. Y antes de que me respondas, quiero aclarar, sí, me dicen que se escucha un poquito de ruido, sí, somos muy orgánicos y acabamos de comentar que, bueno, pues el doctor Apodaca, pues ahora sí que lo desvió un poquito el tráfico. La idea era que estuviera aquí con nosotros en cabina, no se pudo, pero somos tan orgánicos, tan proactivos, dijimos, bueno, pues el doctor dijo, me conecto en un restaurante, donde sea, sí, por supuesto. Y esta es una de las facilidades que tenemos los seres humanos, sobre todo si estamos hablando, como dice el licenciado Ortiz, la empatía, la ayuda, el ganar, el ser proactivos. No importa que haya un poquito de ruido, vamos a tratar de no concentrarnos en ese ruido y en lo que está diciendo nuestro invitado, porque realmente es bien importante, bien interesante esta información. Y sí, efectivamente, pues estamos en vivo y eso pues me da mucho gusto, y sobre todo que nuestro invitado, como quiera que sea, pero está con nosotros y yo se lo agradezco de corazón. Así es que pues vamos a continuar. Y ya también son dos. Una, no hay quien les jale las orejas de alguna forma, digo, en términos vulgus. Y otra pregunta también, ¿cómo es posible que haya gente en la política solo porque es actor o carismático, no vamos a decir nombres, actor carismático, o porque llamen la atención con alguna situación un poquito polémica de su vida? Sí, pues es que en el sistema de partidos lo que ocupas para ganar una elección son votos, y muchas de las ocasiones lo que hace el político es eso, hacer su discurso. ¿Mande? ¿Es una estrategia? Sí, claro, es una estrategia que también no debería de ser, pero lo es, no solo en México, en el mundo, ¿no? Es como cuando enamoras a una muchacha, en el caso de los hombres.
y que platicas con ella y le dices, oye, ¿y cómo te gustan los hombres? Y tú le empiezas a decir, no, pues me gustan así y así y así. Oye, ¿y tú qué esperas de una relación? No, pues esto. Y escuchas, y una vez que escuchas, pues le vas a decir todo lo que ella quiere, lo que le gusta, ¿no? Porque tú ya le dijiste qué es lo que quieres. ¿Qué está sucediendo, por ejemplo, en México? Y eso ha existido por muchos años, el asistencialismo. ¿Qué quiere decir? Los programas sociales, ¿no? Pues vamos a darles dinero, vamos a darles en el tema del campo algunos programas, a los jóvenes, no lo sé. Entonces el ciudadano, al recibir algún beneficio económico, pues desde luego que va a estar contento, ¿no? Y más si un partido no se lo daba y este se lo está dando, pues va a estar contento. Claro. Insisto, estos programas vienen en México de todo el tiempo, pero sí los mismos ciudadanos deberíamos de ser más exigentes cada vez más, y decir, está bien que me des un programa social, estoy de acuerdo, son mis impuestos, pero quiero que me gobiernes de esta manera, o estas son mis necesidades. De hecho, te voy a decir algo, maestra, políticas públicas, todo lo que hace un gobierno se llama política pública, o sea, un hospital, una calle, una banqueta, un aeropuerto, todo es política pública. Son 3 sectores los que impulsan las políticas públicas, el privado, que son los empresarios, el público, que es el gobierno, y el social, que somos todos nosotros. ¿Qué sucede en otros países, principalmente en Europa? Que las políticas públicas, que todas las acciones que hace el gobierno, escuchan, uno de los 3 sectores que impulsan las políticas es el social. Si los ciudadanos dicen, oye, ¿cómo ves? ¿Hacemos este aeropuerto? No, y los ciudadanos en su mayoría dicen sí, le dan para adelante. Si dicen no, no. Pero ¿qué sucede en México? Que todo lo que hace el gobierno, todas esas políticas públicas, el 95% lo hacen los políticos, el 3% lo hacen los empresarios a través de las cámaras empresariales, de sus representaciones, y únicamente el 2% lo hacemos los ciudadanos, cuando debería de ser al revés. El 95% los ciudadanos deberíamos decirles cómo nos gobiernen, no como a ellos se les ocurra. Pero como los políticos encuentran una debilidad en nuestro país, que es la poca participación, y de ahí aprovechan y dicen, no, pues vamos a gobernar como queramos, porque al final los ciudadanos pues no se inconforman, lo hacen regularmente, o lo hacemos desde las redes, desde una plática de café, pero creo que ya llegó el momento en que principalmente los jóvenes levanten la voz y digan, este es el país que quiero, este es el mundo que quiero, y nos vamos sobre eso, y además, porque somos mayoría, y punto, y el gobierno les haría caso. Pero mientras no participemos, pues difícilmente los políticos, de hecho, les conviene que no participemos a los ciudadanos, pues porque algunos hacen de las suyas. Claro, y además esto es una educación integral. No, cuando hablamos de educación, no solamente nos referimos a la educación de casa, que es la más importante, no solo a la educación de cómo nos relacionamos en la parte social, sino también esa educación de la escuela, porque bien dice el licenciado Ortiz, a los jóvenes ya no les gusta leer. Un gran problema para hacer, no me lo cambien, porfa, un gran problema para ser el ser humano, ya que si no leen, no van a poder estudiar la historia, como dice el invitado, estas políticas públicas de las que nos estás hablando. Doctora Podaca, si nos puedes poner a la vista tu libro, por favor. Yo ofrezco una disculpa, pero son unas letritititas y no me cambien la pantalla, please. Gracias. Aquí está. Dice, ¿cómo entrar al mundo de la política? Para aquellas personas que van a ver o entran al programa a partir de unos minutos después, cuando ya presentamos a nuestro invitado, bueno, pues de alguna forma también existe esa parte donde pueden vernos ya con el programa, la grabación del programa, para que vean todo lo que empezamos a hablar. Pero efectivamente, si estamos hablando de este tema es porque el doctor Apodaca tiene una gran experiencia en política, por eso escribió este libro que es fascinante. Estuvimos viendo información específica del libro y de verdad está bien digerible, súper digerible. Y doctora Podaca, si me permites que le mandemos las gracias, agradezcamos a nuestro querido hermano Igor Sura, de nuestra confraternita. Dice,
Muchos saludos, queridos hermanos, excelente programa, muchas felicidades a ambos. Muchísimas gracias, querido hermano Igor, de nuestra confraternita, hermanos templarios, los caballeros y damas templarias de la Orden de Milán, Italia, en México. Muchísimas gracias por estar con nosotros, querido hermano. Y bueno, continuamos. Esta parte donde dice, ¿cómo entrar al mundo de la política? ¿Por qué escribir este libro? ¿Y por qué específicamente ese título? ¿A dónde nos quiere llevar el doctor Apodaca con ese título? Sí, mira, básicamente lo escribí, es un libro muy sencillo, muy digerible, es como un pequeño manualito, en donde lo que comentabas de los jóvenes, que muchos sí tienen inquietud y ganas de participar, pues en cómo, con quién me acerco o cómo le hago, ¿no? Entonces aquí lo que yo trato de decir, que cualquier ciudadano, en este pequeño libro, que cualquier ciudadano puede entrar a la política. Aquí manejo algunos que yo he visto, pues, lo que yo escribí es experiencia que yo he tenido a lo largo de los años, no es de que, lo leí en algún lado y lo estoy retransmitiendo, no, es lo que yo he visto. Por ejemplo, yo encuentro ahí 3 formas de entrar a la política. Los que son familias de abolengo, en todo el mundo hay familias que participan en política, los abuelos, los papás, los nietos y ya, familias acomodadas y que ya están en el mundo de la política, como los Kennedy, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? La otra manera de entrar a la política es los que estudian alguna rama afín, en alguna formación académica, los abogados que se les contrata de repente y se involucran porque son buenos para la oratoria, los politólogos, algunas carreras afines que se meten a la política o que los descubren, ¿no? Bueno, es un asesor político bueno, invítalo, etcétera. Y la otra es el ciudadano común, cuando te invitan. Decía un filósofo del sureste mexicano, el filósofo Güemes, es al que los políticos leen por ahí, que decía muchas ocurrencias, pero entre esas ocurrencias cosas interesantes. Y decía, la política no te metes, te meten y no te sales, te sacan. Entonces, también, la política es por invitación. Cuando alguien ve que tú eres inquieto, que tienes algún tipo de liderazgo, que eres un joven que le gusta el deporte o lo que sea, te van a invitar, porque pues, los políticos tenemos eso, ¿no? De que ves el liderazgo en las personas. Pero bueno, entonces aquí te hablo un poquito de cómo puedes entrar al mundo de la política, y una vez que entres, si tú quieres participar en algún cargo de elección popular, te paso muchos temas que puedes involucrar. Son 33 puntos que hablo en el libro, así breves. Pues, Ejemplo. ¿qué te parece? Perdón que te interrumpa, querido hermano, doctora Apodaca, ¿qué te parece que ahorita, pues de alguna forma, te haga la invitación en público para que estés con nosotros aquí en cabina y hablemos rápidamente de esos 33 puntos que para los jóvenes puede resultar, y para el público en general, puede resultar bastante fructífero en el sentido de cómo entender la política, cómo digerir la política y cómo practicar la política, porque una cosa es conocerla y otra comprenderla. Y aquí hay algo que me llama particularmente la atención. Una de mis alumnas, bueno, son 2 chicos y me preguntan, me dicen, maestra, pregúntenle a su invitado, para ser político o no, o para ser líder, ¿es necesario leer la política de Platón? La República de Platón, discúlpeme, la República de Platón, me corrijo. Sí, yo recomendaría que lean a los clásicos. La República te da un esquema interesante de cómo se desarrolle pues, un país, una nación, y es mucha filosofía. Desde luego que los clásicos yo se los recomiendo. La República es importante, pero la política se divide básicamente en 2 etapas aquí en el mundo. Los clásicos, que era Platón, Sócrates, Aristóteles, etcétera, todos los clásicos que hablaban de filosofía política, la división de poderes, el político y el gobierno, etcétera. Pero hay 2 libros que les quiero recomendar también, que esos se escriben años después de los clásicos. Ellos hablaban de filosofía, pero les costaba mucho trabajo aplicarla en la realidad, cuesta mucho trabajo. Uno se llama Nicolás Maquiavelo, en su obra El Príncipe.
en donde él dice, a ver, esa filosofía está padre, pero en la práctica no funciona muy bien. Entonces, un ejemplo, él es el que acuña la palabra del fin justifica los medios. Sí, ¿no? claro. Que hacer lo que tengas que hacer para que logres los objetivos. Algunos lo ven mal, ¿no? Porque piensan que tienes que hacer cosas malas, no precisamente. O más vale ser temido que querido, ¿no? Cuando te quieren, no te respetan. Cuando te temen, sí. Entonces, él en esa obra habla de aparte de los clásicos, que lo súper recomiendo, esto habla de la práctica. Y uno que también le recomiendo mucho, que es El arte de la guerra, de Sun Tzu. Y ese también te habla de cosas, cómo hacer que tú no vayas, por ejemplo, tú te vas a pelear con una persona, ¿no? Y tú vas a su casa y dices, le voy a pegar a esa persona porque me hizo tal cosa. Vas a perder porque vas a ir a su casa y va a salir el cuñado, el primo, el abuelo, el tío, y te van a poner una zapatería, ¿no? Entonces te dice, el arte de la guerra es cómo hacer que el enemigo venga hacia ti, o cómo ganar una guerra sin iniciar una guerra. Entonces, a su pregunta es, sí, que estudien la República de Platón, súper recomendable, pero también hagan el contraste con los prácticos, con los políticos prácticos, para que tengas dos visiones, lo filosófico y lo práctico. Lo práctico. Fíjate, doctora Podaca, que yo cuando preparo peritos y en esta parte a mis alumnos de Derecho Criminalística, Criminología, todavía a los de Psicopedagogía y a los peritos en cualquier materia siempre les digo, tenemos que aprender a usar diferentes tipos de discurso. El discurso socrático, platónico, el discurso de Aristóteles, porque cada discurso nos está poniendo de manifiesto que queremos discutir, queremos que nos hablen desde la ciencia, que nos digan que esa materia o esa postura sí existe, que nos hablen desde la ciencia, ¿qué queremos? Y bueno, rápidamente, si me permites, quiero mandar un saludo y sobre todo un gran agradecimiento a la licenciada Larisa, que me invitó a su programa, estuve de invitada en Rostros Fiscales. Es así como se llama, ingeniero, ¿verdad? Ingeniero Carlos. La licenciada Larisa, ¿me dices el nombre completo de su programa? Porque no me quiero equivocar. Rostros Fiscalistas, Rostros Fiscalistas. Rostros de la Justicia. Y Rostros de la Justicia. Están ellos en 15:30 AM todos los miércoles de la tarde. Si los quieren acompañar también, son muy buenos amigos, ya me invitaron a su programa. Cuando en este programa hablamos de grafoperfilación criminal, grafoperfilación docente y grafoperfilación laboral. Así es que, pues con mucho cariño y mucho agradecimiento, licenciada Larisa y licenciado Estrada, muchísimas gracias. Recuerden que nos encuentran en todas las redes sociales como Grafoperfilación, en Spotify y podcast como Grafoperfilación, la personalidad al desnudo, TikTok, todas las redes sociales, y van a ver esta entrevista, esta plática, esta charla tan amena con el doctor Apodaca en todas estas redes sociales. Ya de alguna forma ya le hice la invitación y lo estoy comprometiendo para que esté con nosotros aquí y nos hable de esos 33 puntos tan importantes, porque no vamos a decir un adiós, sino hasta pronto, en el sentido que, bueno, pues se nos está acabando el tiempo, pero tenemos muchas preguntas. Si ustedes escuchan, bueno, pues está muy activo el teléfono, porque me llama mucho la atención y estoy muy agradecida con los alumnos, porque están hablando de cosas muy específicas. Creo que están haciendo preguntas que nutren en el sentido de, ahorita uno de ellos me dijo, a ver, diga de los discursos, ¿qué tan importante es saber cómo van esos discursos en este tema de política, doctor? Pues mira, el discurso siempre ha sido la forma en que el político se comunica con sus oyentes, con el ciudadano, pero tenemos que entender, anteriormente, tú recordarás, maestra, los grandes discursos que se aventaban los políticos en México, que eran 3 horas leyendo en un informe de gobierno. Y pues palabras que no entendíamos. Ni le entendíamos y se hacían aburridísimos.
Hoy hay discursos pues más actuales, más acorde a las necesidades. Si tú vas a hacer un discurso de manera formal, depende tu público, pues bueno, sí lo puedes escribir y hay técnicas y hay estrategias para que no se haga aburrido. Pero yo lo que recomiendo siempre, para que tú seas un buen político debes de tener un marco referencial amplio. ¿A qué me refiero con marco referencial? Que no solo hables de temas políticos, que también leas un poquito de cultura, sepas un poquito de deporte, conozcas un poquito de ciencia. Mientras más cosas tú te metas a tu cabeza a través de los libros o hoy pues ya hasta escuchar libros, ¿no? Ya ni siquiera ni leerlos, tu marco referencial va a ser más amplio y cuando estés en alguna conversación o dando un discurso, pues puedes aportar más que el político tradicional aburrido. Además, hay países que son, por ejemplo, más, pues le metes más tema. Por ejemplo, para empezar un discurso que diga, buenos días, señores, señoras, me dirijo a ustedes. Puedes empezar con una frase de, oye, ¿ya vieron qué bonito está el cielo? Hoy amaneció, no sé qué. Y ya lo sacas del contexto. Y ya empiezan y además, un discurso, por ejemplo, tiene que ver también con tiempos. Después de 20 minutos, las personas ya no te están poniendo atención. Entonces, tú tendrás que ver tu público. Y si es joven, pues más a mi favor, tendrás que hablar temas que a ellos les interesa. ¿Qué les interesa? De auditorio, claro. Dependiendo, si están estudiando, ya van a terminar la carrera, pues les interesa el tema del empleo, dónde se van a desarrollar. Si van en la preparatoria, en la secundaria, les interesa el tema del noviazgo. Si van, no sé, en la primaria saliendo, el tema del bullying, el tema de las nuevas familias, los nuevos tipos de parejas, nuevos tipos de relaciones. O sea, hoy a los jóvenes les interesan otros temas que a nosotros o a los políticos antes no les interesaba. Como te decía hace rato, antes el tema del agua no era un problema, hoy es un problema. Claro. El tema ahorita de las guerras, que estamos, pues Dios no lo quiera, ¿verdad? Que dijera mi mamá, una guerra, pero estamos al borde de una guerra con 3 grandes potencias que se están conflictuando, que es China, Rusia y Estados Unidos. Es un tema de interés internacional en donde los jóvenes también tienen que estar. ¿Qué van a proponer, no? Ahorita el tema Venezuela, Estados Unidos, que es algo pues, que nunca había sucedido en el mundo y tenemos que adaptarnos. El tema de la economía, cómo hacemos crecer nuestro país. A veces los políticos están hablando en sus discursos de hace temas hace 50 años, cuando hoy comento los temas son otros, tenemos que actualizarnos. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros venimos, maestra, de familias tradicionales, que era el abuelo, la abuela, el tío, la tía, el papá, la mamá, y eso conocíamos. Hoy hay familias, por ponerte un ejemplo, el 50% de familias en México son de papá o mamá soltera, el 50%. Hay familias ampliadas, que el novio no trae hijos y la novia sí trae hijos, o los dos traen hijos de diferentes parejas y se juntan. Hay familias del mismo sexo, papá, mamá, hombre, papá, mamá, mujer. Entonces eso pues no lo va a entender mi papá, que es de otra generación, pero los jóvenes sí entienden bien, y esos son temas que hoy nos debe de interesar. Mascotas en México, hay 50 millones de mascotas en la calle. Sí. Eso es un problema que resolver. Mira, hermano, doctor Apodaca, el tiempo corre, espero que estés con nosotros, pero me quedo específicamente con algo que uno de los chicos escribió y dice, híjole, ahora sí creo que mi papá tiene razón cuando dice, estudienle, porque hay que alimentar el cerebro, y con lo que está diciendo su invitado, creo que tiene toda la razón. Qué bonita reflexión, qué bueno que los chicos estaban con nosotros y están con nosotros. José Luis López dice saludos, un fuerte abrazo, licenciado Víctor Apodaca, desde Monterrey, Nuevo León. José Luis López. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctora Apodaca, quédate un momentito conmigo, no decimos un adiós, sino hasta pronto. Muy Quisiera pronto. comentar algo, maestra, del autor que mencionó ahorita el amigo, tu alumno, de una frase de ese autor: la educación será el factor que determine qué lugar ocupes dentro de una sociedad. Wow. Lo vamos a poner así, tal cual, en los videos de TikTok.
Quédate conmigo un momentito, Claro por que favor. sí. Fuerte abrazo y Gracias, querido público. Muchísimas gracias. No lo despedimos porque nos vamos a ver muy pronto. Muchísimas gracias. Continuamos con esta información. Gracias.